Voy a poner a grabar Recording in en la nube. progress. Bueno, a ver, el tema de hoy es el tema de hipérbola. El tema de hipérbola tiene mucha semejanza a lo que es la definición de elipse. Una semejanza con una gran diferencia. Semejanza con respecto a lo que es la definición, pero diferencia con respecto a lo que son las operaciones. Antes de comenzar, quiero revisar el tema de elipse, una sola cosita nada más, que decía que la elipse era el lugar geométrico de los puntos del plano tales que la suma de distancia a dos puntos fijos, que son los focos, es una constante. Exactamente similar a esta es la definición de hipérbola. Nada más que vamos a cambiar la suma por diferencia y la diferencia va a ser diferencia entre valores absolutos. ¿Por qué? Porque puedo hacer la diferencia de un punto a un foco 1 o de un punto a un foco 2 y de acuerdo a esas longitudes me puede dar una diferencia positiva o una diferencia negativa. Lo importante es que hacer unas distancias, esas distancias siempre van a ser positivas. Voy a agregar también, por cuestiones de explicación, para que ustedes lo entiendan mejor, he buscado unos videitos chiquitos, cortitos, para que ustedes puedan entender mejor la definición de hipérbola. La cónica que nos toca hoy es la hipérbola, que es cuando el plano, este plano, es paralelo al eje de las cónicas, o el eje del cono. En este caso, como verán, se obtienen dos curvas que se llaman hipérbolas. Vamos a comenzar con la definición de, acá creo que está la definición, yo les muestro la definición, que es el lugar geométrico de los puntos del plano, tal que el valor absoluto de la diferencia de distancias a dos puntos fijos llamados focos es constante y es menor que la distancia entre los focos. Acá tenemos la distancia de este punto al foco menos la distancia de este punto a este foco, me va a dar una constante que ya vamos a ver que también esa constante es 2a, como al igual que en la elipse. Vamos primero al video, que les va a explicar perfectamente todo lo que es la definición. Es hasta el momento, hasta el 4.06. Hasta ahí nada más vamos a ver. Yo tengo que abrirlo, dejar de compartir y compartir. Esperen. Que se llamarán Bueno, ahí está, chicos, dígame si lo pueden escuchar. hipérbola. ¿Lo pueden escuchar ahí el video, chicos? Sí, profe. Ah, bien, ahí está. Bueno, esto escuchen y les va a dar, es bastante. Es el lugar geométrico de los puntos tales que la diferencia de sus distancias a dos puntos fijos, que se llamarán focos, es constante. Para ilustrar lo anterior, se hará un ejemplo. Así que supongamos que tenemos una línea o un segmento y vamos a seleccionar dos puntos fijos aleatorios. Este es el primero y este es el segundo. A este le voy a llamar foco, coma y foco, simplemente. Entonces, para construir la hipérbola necesito puntos, así que también tomando otro punto aleatorio, supongamos uno por aquí, punto 1. Así que este punto debe cumplir tal que al unir esta distancia del punto a un punto fijo y restándolo de este mismo punto al otro punto fijo, la resta va a salir un número que siempre se va a conservar en los otros puntos que construya. Hagamos un ejemplo numérico. Supongamos que esta distancia vale 9 y esta otra vale 4. Por lo tanto, la diferencia entre ellas sería 9 menos 4, que en este caso va a salir 5. Pero ¿qué pasaría si yo resto primero esta distancia menos la otra? 4 menos 9. En este caso saldría menos 5. Como estamos midiendo distancias, no nos interesan los signos y para evitar este problema de signos vamos a utilizar valor absoluto en la resta.
El valor absoluto lo único que hace es que considera la magnitud o un resultado positivo. Así que si sale negativo, nada más nos importa el 5. Si sale positivo, sigue siendo 5. Aquí es donde sucede el cambio. Así que no importa cómo se tome, nada más nos interesa la magnitud o este número constante, que en este caso será 5. ¿Ok? Bueno, vamos a borrar esto. Ya supongamos que la distancia en este ejemplo va a ser 5. Y vamos a elegir otro punto que también cumple la misma característica. Al unir este con este punto fijo menos esta otra distancia, también da 5. Y supongamos que existe otro punto en el plano que al unir esta distancia menos esta, también da 5. Y así vamos a encontrar varios. Aquí otro, acá otro, acá otro, acá otro. Y como se dan cuenta, también podemos elegir puntos de este lado. Supongamos uno, bueno, vamos a suponer que sea simétrico, algo aquí. Así que al unir esto menos esto, también va a salir 5. Y así sucesivamente. Va a haber otro punto que al unirlos da 5, otro que da 5. Bueno, me quedó muy bien. Y luego otro 5, otro que va a dar 5, otro que da, al unir este menos este da 5, para acá también. Por lo tanto, si ustedes observan, aquí al unir estos puntos, vamos a ver otro color, se construyó una hipérbola. Entonces, para este ejemplo de hipérbola, cualquier punto que yo seleccione de ella, al hacer la diferencia entre este punto de la hipérbola y los puntos fijos que son los focos, siempre va a dar 5. No importa que seleccione un punto de este lado o de este otro. En resumen, la hipérbola está constituida de puros puntos tales que la diferencia de ese punto a los puntos fijos que son los focos siempre va a dar el mismo número para una cierta hipérbola. Ese número siempre se le va a llamar 2 multiplicado por A, donde A es la mitad del eje transverso de la hipérbola. Es donde están los focos, como pueden observar. Así que la distancia esta más esta es igual a 2A y siempre la diferencia de esto va a dar el valor que separa a las hipérbolas. Para poder graficar o identificar a una hipérbola es importante conocer sus elementos. Bien, perdón. Hipérbola es el lugar. Hasta ahí nada más era de hoy. Ya después voy a continuar con otro pequeño video. Tengo que ver si lo pongo, no sé si lo estoy compartiendo. ¿Estoy compartiendo ahí? No. No, sí. Ahí estoy compartiendo, ¿no es verdad, chicos? ¿Estoy compartiendo la definición? Sí. Bueno, se ha entendido el concepto de hipérbola, me imagino, con el videíto que les he proporcionado. Dice, la diferencia de dos puntos fijos llamados foco es constante y es menor que la diferencia de los focos. Obvio que esa constante, como bien les decía, tiene que ver con esta constante que de esta longitud ya sabemos que es A, y esta longitud también es A. Es decir, esta longitud, que es la suma de diferencias, y esta constante, que es 2A. Y dice, es menor que la distancia entre los focos. Esto es 2A, y este 2A es menor que esta longitud, que es 2C. Entonces, por eso les dice, esta longitud 2A es menor que la diferencia de los focos. Bueno, vamos a pasar a la segunda. Hoy vamos a ver, primero voy a ver la definición, vamos a ver el concepto importante que es esta relación, primero el por qué el 2A, después la relación de los elementos y directamente vamos a ejercicios. Y después voy a volver a ver cómo nosotros obtenemos la ecuación de la hipérbola. Me interesa muchísimo que ustedes sepan representarla, sepan cuáles son los elementos, cuál es el eje transverso, cuál es el eje, bueno, el vertical, que también le dicen imaginario, eh, entonces, o secundario. Vamos a trabajar ahora el por qué el 2A. Y simplemente vamos a partir de por qué dice que la diferencia entre el foco y el vértice A menos el foco y el vértice E es una constante. Recordemos que vamos a tomar como punto uno de los puntos que pertenece a la hipérbola, que era el vértice A o el vértice A2. En este caso, vamos a tomar como punto de la hipérbola el vértice A1. Y me dice,
aplicando la definición, que es el valor absoluto de la diferencia de ese punto al foco 1 y de ese punto al foco 2, que es igual a una constante. Si me voy a trabajar horizontalmente con esas distancias, resulta que yo observo la distancia del foco 1 a 1. Esta distancia, yo la voy a marcar, esperen que voy a tratar de buscar un color, es esta distancia que está acá. A ver, esta distancia que está acá. La distancia del foco 1 a 1. Entonces, hago C a toda esta distancia, le quito A. Es decir, acá está la distancia del foco 1 a 1. Menos, por supuesto, en valor absoluto, la distancia entre el foco 2 y A1. Entonces, para saber esa distancia a todo ese foco 2, vamos a ver, al foco 2, le voy a sumar a 1. Miren, toda esta distancia le voy a sumar a 1. Observen, esto es a 1. Le sumo C. Entonces C más A1 me da la distancia de A1 a F2. Entonces esto es la distancia de F2 a A1. Y si yo elimino los paréntesis, me queda C menos A menos C. Simplificando, y como esto me queda un valor absoluto, el valor absoluto es una distancia de un número a 0, por lo tanto esa distancia es positiva y se convierte en 2A. Por eso es que la constante que nosotros trabajamos en la hipérbola es 2A. Bueno, acá les dice, no sé si ha quedado claro, chicos, el concepto del por qué el 2A aquí. ¿Entienden la distancia? Por eso estamos trabajando en forma horizontal. Estamos trabajando únicamente los valores de estas longitudes. Esta longitud es C, esta longitud es A1. Entonces, si yo quiero saber la distancia de esto, a C le quito A1 y obtengo esta distancia que es C menos A, es decir, F1 a 1. Y repito, la distancia de F2 a 1 sería a F2 le voy a sumar esa distancia 1, que sería esta que está acá, o bien esta. Este es A1, le sumo C, y de esa manera obtengo la distancia entre F2 y A1. Esta sería la definición y aplicada al punto o al vértice A1 para encontrar el por qué esa diferencia siempre es 2A. Con respecto a, esperen que tengo que admitir, acá están las ecuaciones que las vamos a ver después. Me interesa ver los elementos ahora, cómo se denominan y qué son. Los elementos principales de la hipérbola se muestran acá en la figura. El punto C es el centro. Las rectas M y N son las asíntotas de la hipérbola. B1, B2 serían los vértices, que serían las longitudes, como nosotros recién decíamos, esto era 2, 0, si quieren llamarlo, y este es A1, 0. Por lo tanto, toda esta longitud es A, esa longitud es 2A. Se llama eje transverso. F1 y F2, es decir, esta distancia te tiene como CA como coordenadas y este menos CA como coordenadas. Por lo tanto, la distancia entre ellos es 2C. Se llama eje focal. Con respecto a B1, B2, es un eje imaginario en realidad. ¿Por qué? Porque no participa de los puntos de la hipérbola. Como en la elipse, el punto B1 sí pertenecía a la elipse. En este caso, este punto o este eje no está participando dentro de los puntos de la hipérbola. Por eso también se le llama eje imaginario o eje conjugado. Y ese eje es 2B. ¿De qué me sirve? Bueno, estas longitudes forman un rectángulo, estos vértices forman un rectángulo por donde va a pasar las asíntotas. ¿Cómo la vamos a encontrar? Ya vamos a ver los ejercicios, las situaciones, para que ustedes puedan comprender cómo
encontrar esos vértices que me van a permitir realizar las asíntotas tranquilamente, o también un procedimiento que les va a facilitar las ecuaciones de las asíntotas de manera mucho más sencilla. Tenemos la longitud AA', que también podemos tenerlo del otro foco, que recuerden que se llamaba lado recto, que era el segmento o bien la porción de recta que tocaba, pasaba por el foco y intersectaba en dos puntos, en este caso a la hipérbola. Se llama lado recto. Tiene exactamente la misma fórmula que la de la elipse, 2b² sobre A. Y la excentricidad, ya sabemos que es lo que me está diciendo cuál es la forma, si es o más abierta o más cerrada la hipérbola, y se denomina excentricidad, que se definía como C sobre A. Eso es con respecto a los elementos. Entonces tenemos el eje transverso, que siempre coincide con la misma recta donde se encuentra el eje focal. El eje conjugado o eje imaginario, la longitud del lado recto y la excentricidad. Estos son los elementos importantes de la hipérbola, al igual que el de la elipse. Vamos a ver el por qué acá tenemos la relación que existe entre los elementos de la hipérbola, que tienen mucho que ver con los elementos de la elipse. Pero en este caso, la relación se vincula en que es C², que va a ser igual a A² más B². Lo importante acá es que a comparación con la elipse, que ya les muestro también otro videito, ustedes tienen en la elipse, esta relación es A² igual a B² más C². En la hipérbola, recuerden que C es 2C, es la longitud mayor. Entonces es importante que ustedes sepan relacionar y vincular los elementos de la hipérbola a comparación de la elipse. No vayan a confundir esos elementos, y a continuación les muestro un video que va cortito. Ya les muestro. Voy a compartir. No sé dónde está. El video lo acabo de abrir. A ver. Ahí está. Creo que es este. Sí. Elementos de la hipérbola. Perdón. La hipérbola tenemos... Estoy compartiendo ahí, chicos. Sí, ¿no? Creo que sí lo escuchan. A ver. Sí, le escuchamos, profe. Sí, bien. Pero esperen, porque no me acuerdo de qué minuto decía. No me acuerdo. ¿No se acuerdan qué minuto decía que tenía que ir? Del 1.33 al... del 1 al 33. 7:52. Sí. Ahí. No, ahí. La representación la he obtenido de Universo Fórmulas. Un sitio muy recomendable. Y una relación súper importante es la siguiente. Aquí nos sale C². Perdonad un momentito. C² es igual a A² más B². ¿Qué se entiende por C? Aquí. Pues es la distancia que va desde el centro al foco. Esto es C. La distancia entre los dos focos es 2C. El A es la distancia desde el centro hasta uno de los vértices. Y el B es este valor, que explicaremos en su momento, ahora no tenemos tiempo, es este valor que define el eje imaginario. Por tanto, la distancia hasta un foco al cuadrado será igual a la distancia A, que es la distancia desde el centro hasta un vértice, más la distancia B². Acordaos una cosa, que aquí es donde puede haber el lío. En las elipses, esta fórmula es en la elipse, en la elipse. Esta fórmula es A² igual a C² más B².
Volver al vídeo de la elipse si no lo recordáis. Y la excentricidad, como en todos los casos, es igual a C partido por A. Vale la pena buscar una relación entre la elipse y la hipérbola. Vamos a establecerla ahora mismo, en casos muy básicos. Primero, en el caso, aquí vamos a poner elipse, y aquí vamos a poner hipérbola. En el caso de la elipse, la fórmula reducida es x cuadrado partido por a cuadrado más y cuadrado partido por b cuadrado igual a 1. En el caso de la hipérbola, x cuadrado partido por a cuadrado menos y cuadrado partido por b cuadrado igual a 1. La fórmula que relaciona los focos en el caso de la elipse es a cuadrado igual a b cuadrado más c cuadrado. En cambio, en el caso de la hipérbola es c cuadrado igual a cuadrado más b cuadrado. La fórmula de la excentricidad es idéntica, lógicamente. C partido por a, en ambos casos. La elipse tiene 4 vértices. Acordémonos, si hacemos una elipse, vamos a trabajarlo muy bien. Entonces aquí tenemos el vértice 0b y 0 menos b, el vértice A0 y el vértice, menos A0 y el vértice A0. Pues bien, en el caso de la hipérbole, que eso es un concepto lingüístico, pues en el caso de la hipérbola solo tenemos 2 vértices. Los vértices son estos dos. No hay más, porque los del B no existen realmente. Por lo tanto, tendríamos los únicos vértices que tendríamos en el caso de la hipérbola serían el menos A0, y el A0. Después, en el caso de la hipérbola, tenemos unas asíntotas. Menos b partido por a sería igual a x, y b partido por a es igual a x. Las asíntotas, recordemos que representan estas líneas a las que se va acercando la hipérbola, o sea, la hipérbola se va acercando muchísimo a esta línea, ¿veis? Pero solo toca con ella en el infinito. Y a la otra asíntota que tenemos aquí se va acercando, pero solo toca con ella en el infinito. Y luego tenemos también una ecuación para el caso de la elipse. Esto presten atención, chicos, porque es importante, es lo último. X cuadrado ya. Más y cuadrado igual a cuadrado, que es en el caso de que a sea igual a b. Y aquí existe lo mismo, x cuadrado menos y cuadrado igual a cuadrado, que también es en el caso de que la a sea exactamente igual a b. En este caso se llama, en este caso es una circunferencia, ¿vale? Y aquí recibe el nombre de hipérbola equilátera. Bien, hasta ahí nada más les quería mostrar este video para que se entienda la comparación entre la ecuación de la elipse y la ecuación de la hipérbola y también las relaciones entre sus elementos, que era lo que más me interesaba a mí. Ahora sigo compartiendo las diapositivas. Ya estamos acá y vamos a continuar. Bueno, acá está la relación que les había comentado
que es importante que la traten de recordar. Recuerden que en la hipérbola siempre la distancia mayor es la distancia C, es decir, de los focos. Y la distancia menor es la de A y la de B, que es en este caso el eje imaginario. Por eso este gallego habla diciéndole que no es tan importante B, pero sí es importante al momento de representar la gráfica. Bueno, acá tenemos conceptos importantes para que tengan, en cuenta de la hipérbola, que la hipérbola consta de dos ramas diferentes, cada una de longitud infinita, como ya lo había comentado en el video anterior. La curva siempre se abre hacia los focos, al igual que en la parábola. La curva siempre se abre hacia los focos. Y las rectas son las asíntotas, estas rectas son las asíntotas de la hipérbola, y siempre pasan por el centro de la misma. Tengan en cuenta acá que siempre esas asíntotas van a pasar por el centro de la hipérbola. Acá lo único que me interesa mostrarles en esta, que ya ahora sí vamos directamente a trabajar con las ecuaciones. Las ecuaciones se derivan, por supuesto, de la definición, al igual que en la elipse. Hay que trabajarla, que ya vamos a volver sobre esa diapositiva. Pero acá lo importante es que ustedes observen que a cuadrado y b cuadrado siempre en las hipérbolas tienen la misma ubicación. Lo único que se verifica, lo único que se mantiene es esa ubicación que primero va a cuadrado y después b cuadrado. Ahora, de acuerdo a esa ubicación y quién está del lado positivo, quién es la variable positiva, es lo que me va a definir la posición o la abertura o el eje focal de la hipérbola. En este caso, como a cuadrado, o x es el positivo, la hipérbola se va a abrir hacia la derecha o hacia la izquierda. En el caso en el que y sea el positivo, la parábola va a tener el eje focal sobre el eje de las y, en este caso, ¿por qué? Porque es una ecuación reducida. Entonces, acá, ecuación reducida de la hipérbola, en donde vemos que el eje focal va a ser sobre el eje de las x. Es decir, se abre hacia la derecha o hacia la izquierda. En esta hipérbola, el positivo es y, entonces el eje focal o eje transverso también van a estar sobre el eje de las y se abre hacia arriba o hacia abajo las ramitas de la hipérbola. Acá tenemos el centro, que está centro desplazado. Nosotros a este centro le llamamos H y K, en donde tenemos exactamente lo mismo, nada más que con el centro desplazado. La estructura, digamos, de la fórmula es exactamente la misma que el de la elipse, nada más que acá se modifica con el signo, que es un signo negativo. Cuando X es positiva, vamos a tener un eje focal paralelo al eje de las X. Cuando Y es positivo, vamos a tener un eje focal que va a ser paralelo al eje de las Y. Y acá dice, según cuál sea el eje real o el eje transverso, siendo las asíntotas esta o esta. Resulta que para trabajar con las asíntotas, ustedes sí pueden trabajar con esta ecuación, que es la ecuación de la recta que pasa por un punto, pero yo les voy a dar una forma más sencilla de trabajar con las asíntotas y de ubicarlas a las asíntotas para poder encontrarlas de una manera más práctica y más rápida. Vamos a la primera situación, que es esta que está acá, que es una hipérbola que tiene esa fórmula. Y ustedes desde ya nomás, por favor, les pido que me comenten cómo es la forma de esta hipérbola. Si X es el positivo, ¿cuál va a ser el eje? Es una reducida, es decir, sabemos que el centro es 0, 0. ¿Cómo sería? Primero el centro, voy a escribir eso, voy a escribir los datos que ya voy teniendo. Esperen acá. El centro es 0, 0. Ustedes me pueden decir, acuérdense que siempre, esta es la ecuación a la que se obtiene siempre a partir de la definición. Sabemos que siempre la distribución de A y B es la misma. Siempre es primero A cuadrado y después B cuadrado, siempre en la hipérbola. Lo que varía va a ser X o Y. En este caso, X es el positivo, por lo tanto, el eje focal, ¿sobre qué eje va a estar?
Sobre el eje X horizontal. Sobre el eje X horizontal. Entonces yo voy a marcar aquí, este sería el centro. Yo voy a ir mostrándoles algunos datos a partir de lo que yo tengo ya escrito en la ecuación. Cuéntenme cuánto vale A. 5, 5. B, 2, 2. C, recuerden que acá se cumple que C cuadrado es igual a A cuadrado más cuadrado B más B cuadrado. cuadrado. Entonces, ¿cuánto sería acá? Sería C igual a raíz de 25 más 4. Esa es raíz de 29. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Es decir, yo voy a tener, no lo quiero graficar, quiero primero encontrar los vértices en base a todo lo que ustedes ya saben de elipse. Cuéntenme cómo vamos a hacer con las asíntotas. ¿Cómo voy a hacer con las asíntotas? ¿Cómo las voy a descubrir? Las asíntotas, una de las formas más rápidas y más sencillas de hacerlas es a la ecuación de la asíntota, a la ecuación de la hipérbola, acá voy a escribir asíntotas, a la ecuación de la hipérbola simplemente la voy a igualar a 0. En vez de igualar a 1, la igualo a 0. Al ¿Por qué, igualar a profe? 0, sí, ¿cómo? ¿Por qué se le iguala a 0? Van para encontrar las ecuaciones de las asíntotas. ¿Por qué? Porque acá yo tengo una expresión que es una diferencia de cuadrado. Es decir, me queda x sobre 5 menos y sobre 2. Todo esto por x menos 5 más y sobre 2 igual a 0. ¿Están de acuerdo ahí? Eso es una definición, una expresión de factorización, es la diferencia de cuadrado, y al tener un producto igualado a 0, puedo decir que x sobre 5 menos y sobre 2 es el valor 0, en donde yo voy a despejar y acá como que tengo un quinto x igual a 1 sobre 2, es decir, 2 quintos x es igual a y, en donde tengo la ecuación de la primera asíntota. O puedo decir puedo decir acá, y sobre 2 es igual a menos x sobre 5, que es lo mismo que escribir menos 2 sobre 5x, que es la segunda ecuación. Asíntota 1, asíntota 2. Entonces, ya tengo las dos ecuaciones de asíntota. Repito, solamente igualo a 0 es un procedimiento que yo les estoy enseñando para obtener rápidamente la ecuación de las asíntotas. ¿Por qué? Porque en este caso, por supuesto que en el caso también de cuando tenemos centro diferenciado, centro desplazado, H con H y K, también vamos a hacer el mismo procedimiento. Nada más que vamos a tener un poquito más de labor al trabajar con la diferencia de cuadrado. Pero en este caso directamente igualamos a 0 el primer factor o igualamos a 0 el segundo factor y obtenemos las dos asíntotas. Es decir, que si yo me voy a representar esas asíntotas, acá me dice, desde el origen suba 2, desde el origen subo 1, 2 y corra 5. 1, 2, 3, 4, 5. Desde el origen, acá, entonces trazo mi primera asíntota. Supongamos que sea esta. Por supuesto que me está saliendo mal. Voy a tratar de acá. Es difícil para continuar ahí. Supongamos que es una asíntota. La otra me dice, va a bajar 2, baje 2 y corra 5 también. Es decir, por acá y por acá. Sería la otra asíntota. Entonces la trazo a la otra asíntota. Ahí. Que serían las asíntotas de la hipérbola. Ahora bien, voy a trabajar con los vértices. Uno es 5, 0. Vamos a ver eso, que ya ustedes más o menos lo manejan. Los vértices A1, A2, F1 y F2,
Y ustedes saben que estos cuatro, tienen el mismo formato, a diferencia de B1 y B2. En este caso, ¿cuál sería F1, F2, A1 y A2? Sería, recordemos que en este caso tendríamos a una A1, que va a tener, como me estoy desplazando sobre el eje X, va a ser H más A, K, y la otra, A2, sería H menos AK. Por lo tanto, ¿cuánto sería? H0. Por lo tanto, sería 0 más 5, 0, y 0 menos, perdón, 0 menos 5, 0. En el caso de los focos, vamos a tener 0 más raíz de 29, que es raíz de 29, 0, y menos raíz de 29, 0. Con respecto a los B, voy a tener, quien se queda quieto, en este caso va a ser H, y me voy a desplazar sobre el eje Y, por lo tanto acá vamos a tener 0 y 0 de H, y en este caso sería 0 más 2 y 0 menos 2. Por lo tanto, estos serían los vértices. 5, 0, menos 5, 0. Bueno, esto sería, no me acuerdo cuánto era y lo tengo anotado, no solo he dejado las hojas. Acá serían 0, 2 y 0 menos 2. Entonces yo sería 1, 2, 3, 4, 5, 0. Acá estaría un vértice. Y 1, 2, 3, 4, 5 sería el otro vértice. Acá sería 2, sería uno de los vértices del eje imaginario, y acá sería el otro vértice del eje imaginario. Si yo trabajo ahora y hago lo siguiente, quiero mostrar, trazo una, a ver, miren, uniendo los vértices, a ver si me sale ahí. Uniendo los vértices me queda un rectángulo por donde en sus vértices pasan las asíntotas. Bueno, acá no pasa, pero bueno, pasan las asíntotas. Es decir, que yo trabajando, si quiero, con los vértices, trazo el rectángulo y por sus vértices trazo las asíntotas. Esa es otra forma también de trabajar con las asíntotas de la hipérbola. Bueno, hasta acá ya tengo las asíntotas, ya tengo cada una de las coordenadas. Ahora la pregunta es cómo hago para representar el foco. Bueno, el foco, como sería el raíz de 29, el raíz de 29 me daba 5,38. Es decir, que será más o menos 1, 2, 3, 4, 5,38 podría ser acá. 5, acá un foco 1, y 5,38, por ejemplo, acá el otro foco 2. Siempre está cerquita de A. Pero ahora, ¿cómo la abro? ¿Cuál sería la abertura de la hipérbola? Para eso yo voy a hacer el lado recto, que sería que es 2b cuadrado sobre A. Es decir, 2 por b cuadrado, que sería 4, sobre A, que sería 5. Es decir, tengo 8 quintos. Entonces sería un 4 quintos para acá y un 4 quintos para abajo. Desde el foco, un 4 quintos sería 0,8, o sea que como esto es 1, 0,8 podría ser desde el foco, esto hemos dicho 2, bueno, más o menos por acá y por acá también desde el foco, por acá 0,8 y por acá 0,8. Es decir, que desde el vértice yo voy a abrir así mi hipérbola, y acá lo mismo, desde el vértice, bueno, estoy haciendo mal porque no está pasando, no está el foco. Ahí, y ahí más o menos sería mi hipérbola. Por supuesto que esto está todo a mano alzada y es muy difícil que ustedes lo puedan apreciar. Entonces, en base a lo que acabo de escribir, que observen las ecuaciones de las asíntotas, fíjense los valores de los datos para que hagan la relación. Hemos encontrado los vértices, hemos encontrado la longitud de los focos. Voy a mostrarles lo que realmente, cómo correspondería la ecuación hecha en GeoGebra, que ustedes la pueden trabajar tranquilamente. Acá yo tengo la ecuación de la hipérbola, ahora está perfectamente resuelta, están las ecuaciones de las asíntotas representadas con verde y con rojo, y las aperturas de las hipérbolas
con azul. Y acá están más o menos aproximadamente colocados los focos, en donde tenemos las longitudes del lado recto, bueno, acá me falta un poquito más, las longitudes del lado recto, que es lo que me está dando la abertura en ese sector o para ese punto de abscisa, que es el de los focos. Recuerden que el lado recto nosotros lo encontramos a partir de la abscisa del foco. Esto es con respecto a la primera hipérbola. Acepto preguntas, chicos, consultas. ¿Alguna consulta, algo que me quieran preguntar de esta hipérbola? Ya falta todavía para que terminemos de ver los conceptos, yo solamente estoy dando práctica. Vamos a la segunda, para que vayan pensando. Ya vengo. Bueno, acá ustedes ya me pueden decir cuál es el centro. ¿Qué centro tiene? Pucha. ¿Qué centro tendría mi hipérbola acá? ¿Y 1, hacia 0. dónde se abre? 1, 0. ¿Hacia dónde se abre? ¿Hacia la derecha, izquierda o hacia arriba y hacia abajo? Hacia arriba y hacia Derecha, abajo. izquierda. Al final póngase de acuerdo. Como X es el positivo, el eje focal va a ser así. Va a ser paralelo, bueno, en este caso está sobre el eje X, les comento, pero sería paralelo y se abriría hacia la izquierda y derecha. Acuérdense que acá tengo este que me está diciendo. Si yo tendría algo así, va, acá se abriría así. Si yo tengo así, se abre así. Entonces, cuando es en X, el positivo se abre a derecha e izquierda. Cuando es Y el positivo, se abre hacia arriba o hacia abajo. Bueno, como bien ustedes me habían dicho, el centro es 1, 0. ¿Me pueden decir cuánto vale A? 2. B, 1. C, recuerden que C cuadrado era igual a A Raíz de cuadrado. 5. Raíz de 5. Bien, tengo todos los datos. Bueno, ahora como sabemos de nuevo que tenemos esta situación en donde este es H y K, ¿cuál sería A1, A2, F1, F2, B1 y B2? Cuéntenme. Nos desplazamos desde, en este caso H, sería 1 más 2, K queda igual, 1 menos 2, K queda igual. Acá sería 1 más raíz de 5, K queda igual, 1 menos raíz de 5, K queda igual. Y acá 1 queda igual y sería 0 más 1 y 0 menos 1. Es decir, que sería 3, 0. Acá sería menos 1, 0. Acá sería, lo tengo calculado, el F1 es menos 1 más, perdón, 1 más 2,3 sería, 1 más raíz de 5 sería 2,23 el raíz de 5, por lo tanto me queda 3,230. Y acá F2 sería menos 1,230. Acá sería 1, 1 y acá sería 1 menos 1. Bueno, estos serían los datos. Pregunto, ¿cómo hago con las asíntotas? Que son a lo que más me interesa. A la misma ecuación la igualo a 0. Entonces sería x menos 1 sobre 2 menos y por x menos 1 sobre 2 más y. Bueno, acá directamente tengo x menos 1 sobre 2 igual a y, porque este está negativo, pasa positivo,
¿Y qué me queda de ecuación? 1/2 de x menos 1/2 igual a y. Listo, ya tengo la primera ecuación de la asíntota. Asíntota 1. Y la otra sería, lo dejo como está y esto pasa restando, es decir, va a quedar un menos 1 sobre 2x, de esta negativo pasa a positivo, más 1/2, y acá tengo la asíntota 2. Por lo tanto, ya tengo las dos asíntotas, me voy al lado recto para ver la abertura, 2b² sobre a, es decir, 2 por b² sería 1 al cuadrado sobre a, que es 2. Simplifico, me queda 1. Entonces tengo un 0,5 arriba y un 0,5 abajo. Tengo todos los elementos para representar. Voy a hacer el intento de hacerlo acá arriba. Voy a hacerla acá. Bueno, me dice, el centro es 1, 0. 1, 0 sería acá. Ese es mi centro. Acuérdense que las asíntotas pasan por el centro. Recuerden todos esos datos. Bueno, yo si quiero, puedo primero poner todos los elementos y recién hacer las asíntotas. Si esto es 1, miren cómo voy a tener que hacer. Yo voy a tener que marcarles para que ustedes más o menos vean. Estoy haciendo todo a mano alzada. Puede llegar a costar bastante. Cuestión de que pasen las asíntotas por donde tienen que pasar. Miren, vamos a trabajar con la primera asíntota. Menos 1/2, es decir, ordenar el origen menos 1/2, menos 1/2, de ahí me dice suba 1, subo una longitud y corra 2. Es decir, ahí. Es decir, que por acá y por el centro pasa mi primera asíntota. Yo la voy a trazar. Más o menos sería algo así. Puesto que voy a tratar de que siga ahí. Y la otra me dice, suba 1/2, suba 1/2, que sería por acá, baje 1, que sería por acá, y corra 2, ¿ya? Por acá. Entonces pasa por, bueno, sería corra 2, 2 acá. 1, 2. Sube 1/2, baja 1 y corra 2. Entonces, por acá y por acá pasaría mi otra asíntota. La voy a tratar de hacer. Más o menos ahí está mi otra asíntota. Un poquito, qué sé yo, ahí parchada, pero ahí está mi asíntota. Ahora vamos a marcar los puntos correspondientes. Si quiero a partir de estos datos, directamente sabiendo que esto era, ¿cuánto les había dicho? Creo que 1,23. 2,23. 2,23. 2,23. Entonces yo hago A vale 2. Estamos sobre el eje, desde el centro marco 2. Acá sería mi A1. Y desde el centro marco 2. 1, 2. Sería mi A2. El foco es 2,23. Con otro color voy a marcar el 2,23. 1, 1, 2. Perdón, que estoy haciendo mal. Esto está mal. 1, 2, no, acá es 2, perdón. He hecho mal. Estoy haciendo mal este. Claro, porque ese es tu 1. Uy. Bueno, me doy cuenta de que no sé si lo voy a poder borrar. 1, 2,23 era raíz de 5, el otro es 2,0, es decir, acá sería mi A1 y desde el centro sería 1, 2 y está bien. Entonces el foco sería 2,23 acá, un foco. Y el otro foco sería, también sería 2,23. 1, 2,23 sería por acá el foco 2. Sabemos que desde acá tenemos que marcar, si toda esta longitud es 1, el 0,5 más o menos también va a ser por acá.
o menos. Y Profe, por ¿por acá. qué toma dos Sí, centros diferentes para marcar ahí? como dos centros. O Desde el sea, centro, dos hacia acá y desde el centro, dos hacia acá. y ahí está Tenés marcando uno. razón. Tenés razón, entonces estaba bien recién. Claro. Yo me confundí. No, se hace frontera, se hace frontera. Disculpe, tenés razón. Yo voy a borrar esto. Espera ahí. Sería esta. Veamos de nuevo. Disculpe. 1, 2, 1, 2, estaba bien lo que yo había marcado, entonces acá. Acá era el A1 y desde acá 1, 2 sería la 2. Y el foco 2 era 2,23, 2,23, foco 2, foco 1, y hacemos 0,5 hacia arriba, será por acá, 0,5 hacia abajo, y desde el vértice yo tomo y hago mi abertura de la hipérbola. Desde el vértice, 0,5 más o menos por acá, haría mi abertura. Acuérdense que este es el eje Y, este es el eje X, bueno, más o menos está representada. Observen cuáles son las ecuaciones, observen cuáles son las longitudes, porque ahora voy a borrar y les voy a mostrar cómo queda realmente la verdadera forma correctamente hecha en el GeoGebra, pero lo importante es que ustedes observen las asíntotas para que me corroboren que son las asíntotas de la hipérbola que corresponde a esta fórmula. Observen, ahí está la fórmula de la hipérbola, están las asíntotas, que son las que nosotros habíamos descubierto de esa manera de la diferencia de cuadrado y no con la fórmula de la ecuación que pasa por una recta, que pasa por un punto. Y acá están directamente marcados los focos, que más o menos ahí, acuérdense que es 1, 2,23, será más o menos por ahí, pero bueno, no he logrado hacerlo exacto. Pero bueno, ahí están las longitudes del lado recto, que es para poder ver cómo se abren las ramitas de la hipérbola. Con respecto a la excentricidad, que no la hemos escrito acá, la excentricidad sería C sobre A, es decir, raíz de 5 sobre A, que es 2. Siempre es mayor que 1. Eso ya lo vamos a ver en las diapositivas siguientes. Bueno, este es con respecto a esta hipérbola. Vamos a la próxima. Bien, ahí tengo la próxima hipérbola, creo que es la última que vamos a ver por cuestiones de tiempo, porque tengo otra, pero no la vamos a poder hacer por cuestiones de tiempo. Cuéntenme acá cuál sería el centro, cuál sería, y cómo sería el eje focal, paralelo, perpendicular, cómo sería acá la cuestión del eje focal. ¿Qué centro tiene? ¿Y cuánto vale A, B? Fíjense quién es el positivo. ¿Quién es la variable El eje positiva? focal estaría paralelo al eje Y. Sí, señor, eje focal, entonces eje focal paralelo al eje Y. Correcto. ¿Cuál es el centro? Cuidado al decir Sería el centro. 2-1, profe. Cuidado al decir el centro. Menos 2, menos 1. Menos 2, menos 1. Recuerden que es X menos H en el caso de tener sobre A cuadrado, menos I menos K al cuadrado sobre B cuadrado, si tendríamos un eje focal paralelo al eje de las X. Y en este caso tenemos I menos K al cuadrado sobre A cuadrado menos X menos H al cuadrado sobre B cuadrado igual a 1. Observen que estamos frente a este caso en donde el eje focal va a ser paralelo al eje Y. Bueno, teniendo en cuenta eso, yo tengo que ver cómo voy a distribuir cuánto vale A, perdón, cuánto vale B y cuánto vale C, antes de hacerlos ver. No hemos corroborado recién lo A vale 2. B vale A 1. vale. Y C, lo mismo de recién, Raíz de 5. raíz de 5.
que era aproximadamente 2,23. Perfecto. Bueno, entonces ahora lo que yo necesito hacer es encontrar los vértices y encontrar todos los datos para hacer la representación, porque aquí me dice, indica centro, indica eje, vértice, foco y obvio que haga la representación gráfica. Es decir, esto es lo que se les da generalmente para que ustedes trabajen. O se les dice, por ejemplo, en la siguiente hipérbola, el eje focal es mayor, qué sé yo, mayor que 5, o el eje focal es 4, o el eje focal es, entonces les dan un valor y ustedes van a tener que poner verdadero o falso, o van a tener que marcar la opción múltiple, o van a tener que completar, o van a tener que desarrollar. Les comento Fer, que, sí, perdón. En el sí, sí, examen nos pondrán para graficar, no creo, ¿no? ¿Lleva mucho sí, tiempo o sí? sí, 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 sí hay para graficar. Bien. Así de cualquier cónica, o para que reconozcan las cónicas. No las he revisado muy bien todavía los exámenes, ya están elaborados. Lo importante es que ustedes van a tener que elaborarlo al examen en sus hojas y subirlos a un espacio destinado para tal situación, en este caso un espacio de tareas. Ya todo lo que es la parte de las notas y demás se nos dirá en el momento, ya va a ser publicado cuál va a ser el formato, pero es virtual. Yo esto lo he manejado, lo he mandado ayer por una cuestión de cantidades de alumnos por el aula virtual para distribuir los horarios, es que necesitaba más o menos saber la cantidad de alumnos que se presenta por cada comisión. Entonces, por eso he pedido que se vayan agregando en la lista, en todas mis comisiones, para ver la cantidad de alumnos que tengo para rendir. Por supuesto que luego de eso se va a hacer la selección de quiénes son aquellos que están dispuestos para promocionar, se les va a invitar para el coloquio, pero eso ya viene después del examen. Ustedes, supongamos, rinden el segundo parcial el día 18. Para que nosotros terminemos de corregir, más o menos, creo que una semana o 4 o 5 días, y a partir de ahí nosotros vamos a invitar al coloquio. Por supuesto, todo esto antes de la recuperación, que sería el 2 de diciembre. Recuerden que el 2 de diciembre ustedes tienen la recuperación del primero, del segundo y también el integral. Es decir, que tienen todo en una sola fecha. Cada uno sabe cuál es su situación. No sé cuántos son los personajes o las personas, perdón, las personas que se pueden llegar a aprender para Dios quiera que puedan tener muchos para poder rendir la promoción, para rendir el coloquio. Y bueno, no sé cuántas personas tendrán que recuperar. Pero les comento que el examen del día 18 del 11 es un examen diferente a lo que ustedes vienen trabajando. Este examen es un examen donde ustedes van a tener que desarrollar muchos o completar muchos apartados, es decir, no es un cuestionario, es un tema. Después tocar, hay infinitos temas aleatorios, les voy a tomar, son como tarjetas, en donde ustedes van a tener que fijarse cuál es lo que les ha tocado a cada uno y, bueno, desarrollar cada uno. No creo que puedan mandar foto y copiarse, porque son infinitos temas. ¿Por qué? Porque hemos trabajado de manera conjunta con todo el equipo y hemos trabajado de manera que no coincidan los exámenes para el momento que ustedes estén rindiendo. O sea, lo importante acá es que ustedes traten de rendir, van a tener creo que 100 minutos, creo que ese es porque es larguito la cosa, creo que 100 minutos que van a tener, y a partir de ahí ustedes terminan, sacan fotos, colocan el documento, resuelvan con lapicera, sacan foto, envían la tarea y salen del aula. ¿Por qué? Porque para que no se recargue el aula virtual. Más allá de que hay horarios, va a estar distribuido en horarios, lo importante es que dejen vacía el espacio para que la gente pueda trabajar tranquilo al momento de entrar. El tiempo siempre, a pesar de que ustedes ingresen tarde, el tiempo siempre es el mismo. Es decir, el reloj corre. Si ustedes entran 30 minutos después, esos 30 minutos se restan al tiempo final, ¿no? O sea, les queda un tiempo restante igual que a todos sus compañeros. Bien, ¿alguna otra pregunta? ¿Consulta?
Bueno, me imagino que ya deben estar formando la listita que yo he pedido por WhatsApp una listita como para tener idea. Me Listo, imagino que pues. se están, sí, cuando puedan y todos estén más o menos enterados y completen la lista, y me la envían, no hay problema. Bueno, con respecto a esta situación, cuéntenme acá cuál sería A1, A2, F1, F2, B1 y B2. Cuéntenme. Acá, como estamos desplazando sobre el eje Y, obvio que acuérdense que este es H y este es K. El que va a quedar quieto es H, es decir, menos 2, menos 2, menos 2, menos 2. Y K es el que voy a tener que moverlo. Entonces acá va a ser menos 1 más 2, menos 1 menos 2, menos 1 más 2,23, menos 1 menos 2,23. Ya tengo los formatos, perdón, los focos del vértice y el foco. Vamos a del eje imaginario. En este caso, menos 2 más 1 y menos 2 menos 1. Y K quedaría igual. Entonces, vamos a tener un vértice que estaría, que no lo he verificado hace un ratito, menos 2, 1, acá sería menos 2, menos 3, acá sería menos 2, creo que es 1,23, el otro es menos 2, menos 3,23, y el otro sería menos 1, y acá menos 3, menos 1. Bien, tengo todos los elementos, me queda el lado recto. El lado recto para ver más o menos sería 2b cuadrado sobre A. De nuevo me da 0,5 para ambos lados. Acá sería 1, por lo tanto voy a tener un 1, 0,5 y 0,5 para ambos lados a partir del foco. Bien, tengo todo esto, vamos a las asíntotas. En las asíntotas, ¿me pueden dictar cómo sería acá la diferencia de cuadrados? Yo voy a escribir sobre cuánto acá. Estoy sacando ya las raíces. 2. 2 menos o más, como ustedes quieran. Era estoy desarrollando esta diferencia de cuadrado. Y más 1 sobre 2 más x más 2 por ¿qué cosa? Y más 1 sobre 2, ¿no sería? ¿Sí? Menos x más X 2. más 2. Perfecto. Igual a 0. Entonces, si es un producto igualado a 0, o esta expresión vale 0, en donde tengo que trabajarla, es decir, voy a despejar y para saber la ecuación de la asíntota. Y acá tengo un medio y más un medio igual a menos x menos 2. Un medio y es igual a menos x menos 2 menos un medio. Y es igual a menos x, acá sería menos 5 medios, y este 2 pasa multiplicando a todo para acá, por lo tanto quedaría menos 2x menos 5. Tengo mi primera asíntota. Asíntota 1. Para la otra asíntota, voy a tener, con otro color lo voy a hacer, sería y más 1 sobre 2, y ya esto lo voy a pasar para el otro miembro así. Menos x menos 2. Este está restando, bueno, quedaría así. Bueno, sí, quedaría x más 2. A ver, y más 1 sobre 2, quedaría menos x menos 2, pasa como x más 2. Está bien. El 2 pasa multiplicando, y más 1 va a ser igual a 2x más 4. Y es igual a 2x más 4
menos 1, y es igual a 2x más 3. Acá está la asíntota 2. Tengo el lado recto, tengo las asíntotas, tengo los vértices, ya puedo hacer la representación gráfica aproximadamente a partir de menos 2 menos 1 sería, a ver, más o menos algo acá, menos 2, más o menos para que nos demos cuenta, menos 1, menos 2, menos 1 sería acá. Acá sería mi centro. A partir de ahí voy a hacer mi nuevo eje. Lo voy a tratar de hacer de otro color. Más o menos ahí. Bien hecho. Bien. Pongamos que sea correcto ahí. Y a partir de ahí sí ya puedo marcar todos los datos. Tengo de A sería 2, pero sobre el eje paralelo al eje de las Y. Del centro 1, 2. Del centro 1, 2. Ya tengo el A1 y el A2. Con respecto a B, sería 1 para un lado y 1 para el otro. B2, B1. Ahora vi el foco era 2,23. 1, 2,23, ahí 1, por ejemplo, y el otro sería menos 2,23, acá sería el otro foco. Foco 2, foco 1. Ahora se abre 0,5, si este es 1, 0,5 será por acá, 0,5 será por acá. No me marco las asíntotas todavía, 0,5 acá, 0,5 acá. Más o menos estoy así. Ahora las asíntotas no las marqué. Me dice que es, suba 3, subo de acá, desde el origen, ¿no? Subo 3, 1, 2, 3, suba 2, 1, 2 y corra 1. Bueno, más o menos tiene que pasar por ahí. Por acá, 3, 2, 3, por acá. Y ahí, más o menos ahí. Miren desde el centro y ahí. Entonces voy a trazar esa, intentar que me salga, va a ser dificilísimo, pero bueno, hagamos cuenta que es ahí. La asíntota, no va mucho. Ahí. Y la otra es bajo 5, sería 1, 2, 3, 4, 5, bajo 2 más, 1, 2 y también corro a 1. Es decir, 1, 2, 3, 4, 5, y tiene que pasar por el centro. Me va a costar muchísimo porque está recontra, re mal hecha, pero voy a intentar más o menos ahí. Lo otro ustedes lo trabajan bien, más o menos ahí. Ya están mis asíntotas, ya van a verificar que estas dos son las asíntotas correspondientes en el gráfico. Y bueno, y ahí lo único que me falta hacer es la curvita, que sería 0,5, hemos dicho que era ahí desde el vértice, más o menos ahí, y el vértice 0,5 más o menos ahí, para que vean que esto se sigue abriendo, por supuesto, y no toca a las asíntotas, es decir, más o menos acá está la representación. Voy a borrar, quiero que observen las ecuaciones, 2x más 3 y menos 2x más 5, veamos si coinciden con lo que yo ya hice en el, ahí está, ahí están, esta es la que corresponde correctamente hecha en el GeoGebra para que ustedes verifiquen los datos. El vértice menos 2 menos 1, o centro, menos 2 menos 1, la recta 2x más 3, que era una de las asíntotas, la otra, menos 2x menos 5, y bueno, y ahí están los focos con sus longitudes, en donde observen que los lados rectos son paralelos al eje X. En esta hipérbola, que tiene eje focal o eje transverso paralelo al eje de las Y,
el lado recto es perpendicular a ese eje focal, es decir, paralelo al eje de las X. Son pequeñas preguntitas que también pueden ir en un examen, para que ustedes lo sepan representar. Bueno, voy a volver ahora a la parte teórica, que tiene que ver con la ecuación de la analítica de la hipérbola, que es por qué, cómo hacemos para encontrar esa ecuación que la hemos trabajado, que es similar a la ecuación de la elipse. Acá dice nuevamente, nos vamos a ubicar en los focos sobre el eje X, en donde el foco tiene coordenadas C0 y el foco primo menos C0. Tomamos un punto cualquiera, P de X, de la hipérbola, y en este caso, la diferencia de las distancias entre PF y PF' es igual al doble de la distancia que hay entre el centro y la intersección de la elipse con el eje X. Entonces, esa definición está expresada acá. Ya habíamos visto por qué era 2A. Por lo tanto, lo que se hace es trabajar de nuevo con la distancia entre dos puntos. Al trabajar con la distancia entre dos puntos y elevando miembro a miembro al cuadrado y trabajando algebraicamente, matemáticamente con estas expresiones, llegamos a la ecuación canónica de la hipérbola con centro 0, 0 y eje focal paralelo al eje de las X. Quiero aclararles nuevamente que no siempre se les pide, ni aún en el presencial o en la presencialidad, se les pide que desarrollen todo lo que es cómo se encuentra la ecuación de la hipérbola. ¿Por qué? Porque es demasiado engorroso y se pierde mucho tiempo. ¿Por qué? Porque es pura matemática, que sabemos que ustedes se la pueden aprender de memoria tranquilamente y la desarrollan y está perfecto. Lo que nosotros apuntamos es que nos traten de escribir, por ejemplo, escriba la ecuación de una hipérbola que tenga eje transverso paralelo al eje de las Y. Entonces ustedes van a tener que escribir una ecuación. O por favor, escriba la ecuación de una elipse que tenga lado recto paralelo al eje de las X. Entonces ustedes van a tener que tener el concepto bien afirmado de lo que es una elipse con lado recto paralelo a tal o cual eje. Entonces de esa manera ustedes van a poder escribirlo tranquilamente, el ejemplo que se le pide en el coloquio o en un final, ¿no? Entonces acá tenemos las ecuaciones de las hipérbolas. Acá están las ecuaciones de la hipérbola con centro desplazado y también el eje focal paralelo al eje de las X. Observen que X positivo y A está debajo de él. La clave de la asistencia para que se puedan retirar rápido. Bueno, yo les doy la clave, lo mismo la van a pasar al grupo. Ustedes son acá 4. Ya les doy, en un minutito. En un minutito les doy la clave. Desconfío, me encanta, y ¿cómo que no voy a desconfiar si yo sé que se la pasan 5 minutos antes que termine la clase? Les da. Son terribles, son terribles. Bueno, con respecto a, eso es solidaridad, digamos, compañerismo y solidaridad. Profe, yo tengo una pregunta. Sí. Resulta que antes me aparecía para poner la asistencia y ahora ya no me aparece. La clave, perdón, ya te la escribo para que deje de perder tiempo, se pueden retirar, porque algunos se quieren retirar. La clave es tutora. No, bueno, sí, pero A todos. directamente no me aparece. ¿Cuál es tu apellido? López Máximo Tomás. ¿Y por qué no te parece? Ni idea, me estoy fijando ahora y no aparece. ¿No estás vos en la lista? A mí tampoco me está apareciendo, profe. No les Siempre me aparece aparecía, digamos, pero no aparece el botón para ir a poner la asistencia. ¿Está oculto? No puede ser. No, Está yo debajo sí lo del puedo Zoom. poner. Pero paren, Sí. está debajo del Zoom, ¿no? Está el enlace para la clase y abajo, inmediatamente abajo o arriba, inmediatamente arriba, dice asistencia K4 teórico práctico. Está en la área No de me aparece. cónica. ¿Cómo? Sí, ya aparece, profe. Lo que no Está en la aparece sección es de al costado. cónicas. Profe, vio cuando aparece el tema de los eventos recién próximo a la Sí, izquierda. no dice No aparece. Eso, claro. Claro, no dice asistencia. La asistencia, no, chicos, que se está llenando el aula con muchas cosas
Entonces, lamentablemente no va a aparecer, pero sí está el enlace donde dice asistencia teórica práctica de la K4. Ingresen ahí, hagan clic y colóquense el autograbado de la asistencia del día de hoy. ¿Viste, profe? Esa es la clave, ¿no es verdad? Es esa Sí, sí, a tutorial. mí me dejó. Listo, Por profe, nos vemos la supuesto. semana que viene. ¿Ves que son terribles? ¿Ves? ¿Has visto? Por eso me hacen No. re enojar, se portan re mal la K4. Si ya saben todas las otras comisiones. Luego eso están muditos de las otras comisiones. No, mentira, miren que este video se está grabando para las otras comisiones, ¿no? Así que ya ven. Bueno, observen esto. Acá tenemos la ecuación canónica, como les dije, con el eje focal paralelo al eje de las X. Recuerden que el positivo me está diciendo hacia dónde se abren las ramas de la hipérbola. Acá dice, si desarrollamos los cuadrados, obtendremos esta situación que está acá. Desarrollando los cuadrados de binomio y comparando, sacando como un denominador, igualando a 0, se obtiene esta ecuación en donde A es B cuadrado, B es menos A cuadrado, C es menos 2HB cuadrado, D es menos 2K cuadrado, y E es toda esta expresión. Y miren, acá tenemos la ecuación de la hipérbola, pero es la ecuación general. Comparado con todas las otras que venimos viendo, observen, bueno, en la ecuación, en la clase final, yo les doy la comparación de las 4 ecuaciones generales para que ustedes puedan descubrir qué tipo de cónica es. Observen acá, A es diferente de B y tienen signos diferentes. En la elipse, A es diferente de B, pero tienen signos iguales. Y este es en la elipse, esto es en la hipérbola. Y en la circunferencia, A es igual a B. Entonces, es para que vayan teniendo en cuenta esto y esto con respecto a la ecuación general. Bueno, creo que vamos a pasar a ver, acá está siguiendo el mismo razonamiento, busca las ecuaciones de hipérbola con eje focal paralelo al eje Y, o el eje focal Y, acá están las dos ecuaciones que van a tener que ustedes encontrarlas, pero bueno, ese es el caso de la presencialidad que ahora no está. Observen que acá el positivo es Y, entonces se abriría de esta manera las hipérbolas. Con respecto, seguimos, bueno, esto ya lo habíamos visto, también ya lo habíamos visto, ya habíamos visto esto, también esto. Bueno, acá están las ecuaciones, también ya lo habíamos visto, vienen los ejercicios, y vamos al último ejercicio del día de hoy. Acá están las ecuaciones de las asíntotas. Primero acá tenemos ecuaciones de las asíntotas de la hipérbola. Son rectas que jamás cortan a la hipérbola o quizás en el infinito, aunque se acercan lo más posible a ella. Ambas deben pasar por el centro, ya sea el 0, 0, o sea, de la ecuación reducida, o el centro HK. Las ecuaciones de las asíntotas para el centro 0, 0, eso es fácil, es B más menos B sobre AX cuando es horizontal, y más menos A sobre BX cuando es el eje vertical. Ustedes a esto lo pueden trabajar también si quieren con la diferencia de cuadrados, que es la regla práctica que yo les estoy enseñando para encontrar justamente las asíntotas. ¿Cuál es la regla práctica? Igualamos a 0 la ecuación de la hipérbola y despejamos I, si es una ecuación reducida. De igual manera vamos a proceder en el caso de que el centro sea desplazado, solo que acá debemos factorear esa diferencia de cuadrado que nos queda y por supuesto siempre despejar I. Trabajamos tranquilamente con las ecuaciones. Observen, acá están todas las ecuaciones de las hipérbolas, ya sea con centro desplazado o con el centro reducido, o sea, el centro 0, 0. Si la hipérbola es horizontal, el centro es 0, 0, miren cuál es la ecuación de los vértices, cuál es la ecuación correspondiente y cuál es la ecuación de la asíntota con centro 0, 0. Observen que acá tienen tranquilamente para que ustedes puedan trabajar cuando es el eje horizontal, o sea, cuando es el eje focal, está sobre un eje paralelo al eje de las X, miren cómo están los focos
y cómo lo que nosotros trabajamos para encontrarlos al vértice y a los focos, cómo están escritos para que ustedes puedan trabajar, hagan captura de pantalla para hacer los ejercicios como los que vamos a ver, pero que no tengo tiempo ahora de revisarlos, los vamos a ver la clase que viene, a los 2 ejercicios que vienen, son 3 los que vienen, les voy a hacer uno nada más hoy, pero observen que está la ecuación, en este caso positiva x, y acá con centro 0, 0, hipérbola vertical, está la ecuación correspondiente en donde y es la positiva, y acá con centro desplazada también y es la positiva, y observen que A, B, A, B, A, B, A, B siguen en el mismo orden. La hipérbola crece sobre el eje cuyo término de la ecuación es el positivo. En este caso es el término que incluyó el coeficiente A. Siempre el coeficiente A. Tengan en cuenta eso para el momento de trabajar con la hipérbola. Bueno, acá está lo que significa la ecuación del lado recto. ¿Cómo la obtenemos? Exactamente de la misma manera que hemos obtenido la ecuación del lado recto de la elipse. Se reemplaza el valor de x por la abscisa del foco, en este caso C. Exactamente lo mismo, es exactamente la misma ecuación, por lo tanto el lado recto tiene la misma expresión que la de la elipse. Ahora viene la excentricidad. Con respecto a la excentricidad de una hipérbola, siempre es mayor que 1 y se define como la raíz cuadrada de A cuadrado más B cuadrado, que es el valor de C, que es el semieje focal, sobre la longitud del semieje transverso. Y acá están las distintas formas de la hipérbola y observen que siempre son mayor que 1. Cuando va creciendo es más cerrada y cuando va decreciendo es más abierta. Ahora vamos a las situaciones que yo les comentaba y que esas 2 primeras, que son ecuaciones de examen, las vamos a resolver la semana que viene junto con parábola. Y la única que vamos a hacer ahora es la tercera, que es esta que está acá, que es la última situación, esta la vamos a resolver la semana que viene, y vamos a esta que está acá, que hace referencia justamente al método de completar cuadrado, que es lo que me interesa trabajar con ustedes. ¿Por qué? Porque acá, en el método de completar cuadrado, cometen muchos errores al trabajar con el agrupamiento y el coeficiente que deben sacar al momento de trabajar. Por eso elegí esta hipérbola. Resulta que a mí me dan la hipérbola en forma general, en donde observen que A y B son diferentes. Tenemos que trabajar con el método de completar cuadrado para llegar a la ecuación canónica, que es la que me da los datos directamente de la hipérbola, sin tener en cuenta todo lo que es A, B, C, D y E, que vimos recién, porque es muy complejo. El más fácil ya saben que es el de la circunferencia. Entonces, trabajando y agrupando, nosotros tenemos el x cuadrado, que lo voy a agrupar con menos 4x, lo agrupo, significa que coloco paréntesis, más agrupo los términos que contienen ahí cuadrado, ahí, que serían estos dos. Y lo dejo afuera el menos 41 igual a 0. Acá voy a completar cuadrado directamente porque el coeficiente principal acá ya es 1, entonces puedo tranquilamente sumar la mitad del coeficiente lineal elevado al cuadrado y también restar. Siempre primero sumo y después resto. En el segundo término voy a sacar factor común menos 9 y adentro me quedaría y cuadrado más dividido en menos, 36 en 9 es 4i, y ya también sumo y resto la mitad del coeficiente lineal, que es 4, en este caso es 2, menos 2 al cuadrado, menos 41 igual a 0. Recuerden que este menos 9 está afectando a todo ese parente o a todo ese corchete. Acá tengo el primer trinomio, cuadrado perfecto, que se va a factoriar como x menos 2 al cuadrado menos 4. Acá no hay ningún coeficiente adelante, así que quedo tranquilo. Menos 9 por, abro corchete, tengo acá mi trinomio cuadrado perfecto, que sería y menos 2 al cuadrado menos 4, cierro corchete, menos 41 igual a 0, por supuesto, 9 menos 0. Igual a 0. Ahora bien, sigo trabajando y ahora si este 9 multiplica esta expresión y este 9 multiplica esta expresión.
Y recuerden que este menos también afecta a este menos, por lo tanto va a quedar menos 9i menos 2 al cuadrado, y menos por menos más, 9 por 4 es 36, menos 41 igual a 0. Por lo tanto, tengo x menos 2 al cuadrado menos 9i menos 2 al cuadrado, 36 menos 4, ahí cuánto se me da. Me da menos 9, menos 9 igual a 0, es decir, lo pongo igual a 9 directamente. Entonces, ¿qué pasa ahí? Tengo que dividir miembro a miembro en 9. Acuérdense que no afecta en nada, pero sí igualo a 1, y me quedaría la ecuación como x menos 1, x menos 2, x menos 2 al cuadrado sobre 9, menos 9 sobre 9 me quedaría 1, o sea, y menos 2 al cuadrado igual a 1. Y acá tengo la ecuación de la hipérbola, en donde el centro es 2, 2, A es igual a 3, B es igual a 1, C es igual a 9 más 1, 10. Raíz de 10. Es una hipérbola con eje focal paralelo ¿a quién? ¿Al eje qué? El eje X. Al eje X. Entonces yo ya tengo todo listo para poder representar y analizar, porque miren que me pide todo. Me pide en eje transverso, conjugado, que sería el eje imaginario, el lado recto, excentricidad. A ver, la excentricidad en este caso va a ser raíz de 10 sobre A, que sería 3. Raíz de 10 sobre A, va. Me da 1,05. Siempre mayor que 1. Bueno, y acá tenemos todas las longitudes que necesitamos. Por supuesto que para sacar las asíntotas, yo tendría que desarrollar esto, que sería de la siguiente manera, creo que es muy finito acá y chiquitito y de otro color, al menos a 1, que quedaría x menos 2 sobre 3 menos y menos, y menos 2 por x menos 2 sobre 3 más y menos 2 igual a 0. De esa manera, yo tengo para despejar y trabajar con las asíntotas. Bueno, este sería más o menos todo lo que correspondería a la hipérbola, chicos. Espero hayan podido entenderla. Para la semana que viene vamos a ver estos dos ejercicios, estos dos, este que dice los vértices de unir. Si quieren ir copiándolo o sacando una captura, lo pueden traer resuelto para la próxima clase, para que lo trabajemos. Los vértices de la hipérbola son tal y tal, y los focos son tal y tal. Hallar la ecuación, o sea, me están dando de datos ya los focos, y me están dando los vértices, el vértice, entonces me piden todo lo que es la ecuación y todo lo que corresponde a sus datos, a los elementos de la hipérbola. Y en el segundo caso, tengo el centro de la hipérbola, un vértice, y me piden, y me están dando también la longitud del lado recto. Es decir, tengo datos diferentes para expresar la ecuación y analizar la curva y sus elementos. Bueno, esto es lo que yo había preparado para hoy con respecto a hipérbola, y bueno, nos vamos a ver la próxima sección cónica, que es la última clase teórica, que es el próximo miércoles, con respecto al tema de parábola y estos dos ejercicios pendientes de hipérbola. Así que bueno, como veo que ya han desaparecido dos, ¿han visto? Por eso no doy la asistencia. Voy a detener la grabación. Recording Nos stopped. estamos viendo.